Listo, bueno, muy buena tarde a todos los presentes. Nuestra ponencia tiene como título Concepciones de los estudiantes en una clase de química sobre la discriminación. Está compuesta pues por Wilmer Alberto Gómez Fierro y quienes hablan Manuel Nicolás Peralta. Juntos pues somos licenciados de la licenciatura de Ciencias Naturales, Física, Química y Biología de la Universidad Colombiana. Bien, entonces, a modo de introducción, ¿sí? Tenemos que las ciencias naturales y ciertas ramas de la salud han marcado en Colombia un precedente histórico, ¿sí? Podemos ver que estas han contribuido para promulgar ciertas decisiones gubernamentales que fueron una apología a la eugenesia y a la consolidación de discriminación de las minorías y de los territorios apartados dentro de nuestro país, ¿sí? Gracias a todas estas ciencias se estudiaron los aspectos raciales de Colombia, ¿sí? Sus características y su posterior depuración, ¿sí? Siendo esta última de un gran impacto, ¿sí? Pues porque llevaron a la unificación de políticas y de leyes que permitieron la consolidación de ideologías xenófobas, de intolerancia y violadoras de los derechos humanos, ¿sí? Uno de los representantes de todo lo que acabo de decir fue uno de nuestros expresidentes, el expresidente Laureano Gómez, que en su obra, en su libro Interrogantes sobre el progreso de Colombia, y leo textualmente: nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. Es en lo que hayamos podido heredar del espíritu español donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo, ¿sí? Podemos ver cómo aquí el expresidente retoma todas estas concepciones racistas, retrógradas, en conjunto con el Instituto de Psiquiatría Colombiano y con los doctores de Ciencias Naturales en pleno siglo XX, ¿sí? No obstante, pese a esto, los procesos de transformación y de modernización social que se llevan a cabo pues, en los últimos años en Colombia exigen, perdón, el exterminio de todas las ideologías que no contribuyen a una unidad social, ¿sí? Por lo tanto, pues estima que la educación sea una herramienta eficaz que permita cortar todo ese ciclo vicioso de reproducción de ideologías de esta índole, ¿sí? De este modo, pues las prácticas educativas llevadas a cabo en las instituciones también deben marcar como un imperativo, ¿sí? De abordar los procesos de una diversidad cultural y con esto, pues, poder contribuir a la desaparición del fenómeno de discriminación y de segregación social, ¿sí? Como objetivo de esta ponencia, perdón, como objetivo pues, ah, la- to- le- po- te- aló, bueno, disculpe, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, Mario. Vale, Sí, lo ya, siento, ya retomamos el audio. vale, lo siento, es de mi internet, lo siento. Decía que la química, bueno, sabemos que la química es una ciencia sumamente autócrata y muy instrumentalista, ¿sí? Podemos ver cómo en el menor de los casos se ha visto involucrada en aspectos sociales, ¿sí? Ya que pues esta enseñanza se limita a contenidos conceptuales y estrictamente académicos científicos, ¿sí? Lo menciona bien Gili Soto en el 2009, que la química se ha visto inmersa en la reproducción de prácticas educativas que promueven una hegemonía sexista, ¿sí? La cual es una de las tantas formas de discriminación, ¿sí? No solo el racismo. Y por lo tanto, pues autores como Beltrán en el 2017 priorizan la necesidad de tomar acciones y buscar alternativas para una educación en ciencia que elimine toda noción de discriminación y que reconozca la diversidad del territorio y la influencia pues de una enseñanza y aprendizaje de las ciencias, y hablando pues específicamente de la química. También de igual forma Gómez y colaboradores en el 2020 mencionan que hay una necesidad de priorizar las prácticas educativas, pues ya que pues esas permiten el desarrollo de habilidades críticas que contribuyen a buscar no solo como un significado, sino que también unas alternativas de solución frente a las problemáticas que se encuentran inmersas dentro del territorio, ¿sí? Por lo tanto, pues el presente estudio tiene como objetivo caracterizar las concepciones de los estudiantes del grado décimo en un colegio oficial de la ciudad de Neiva sobre las situaciones de discriminación pues, en pleno siglo XXI. Como metodología,
bueno, cabe mencionar que, la temática de discriminación se abordó conjuntamente y a la par con la temática de modelos atómicos, ¿sí? La presente pues, investigación se desarrolló con 68 estudiantes del grado décimo, cuyas edades oscilaban entre los 14 y 18 años de edad. Todos estos chicos están adscritos a una institución de carácter oficial de la ciudad de Neiva. También cabe mencionar que los responsables legales de los estudiantes firmaron actas de consentimiento pues, para el tratamiento de la información, ¿sí? Para que pues, esta posteriormente fuera divulgada. La información se recolectó pues, a través de preguntas problematizadoras llevadas a cabo pues, en formularios de Google Forms. Finalmente, pues tenemos que nuestra metodología trabajada tiene un enfoque reflexivo, ¿sí? Como sabemos, pues este enfoque es considerado como un ejercicio de retroalimentación sobre la propia práctica de enseñanza, ¿sí? Todo esto como a la luz del conocimiento científico, del conocimiento pedagógico, perdón, que contribuye pues a que los docentes en formación revisen críticamente su trabajo y que pues de esta manera puedan explicar con sus propias acciones y reorienten su práctica pedagógica. Bien, listo, perfecto. Como mencionó mi compañero, entonces nosotros empezamos a caracterizar esas concepciones. Pero pues las concepciones de los estudiantes las hemos dividido en dos grupos. Unas que eran concepciones subjetivas y otras concepciones de conocimiento científico. ¿Qué sucedía? Que las concepciones subjetivas fueron todas aquellas que vinculaban aspectos de la moral y las emociones. Algunos autores, como Martínez 2019, mencionaban que las concepciones basadas en las emociones, la moral y la ética de los estudiantes eran muy importantes, pues estas permitían al investigador determinar cuál era el contexto y cuáles eran las estructuras sociales que habían construido el estudiante a lo largo de su vida. Y qué mejor que este tipo de concepción cuando estamos trabajando un tema de ámbito social como es la discriminación. También tenemos concepciones de tipo científico, en donde los estudiantes contemplaban un argumento evocando conceptos a nivel de la ciencia, pero pues la mayoría, para sorpresa de nosotros, fueron argumentos a favor a favor de los procesos de discriminación. Entonces nosotros lo pusimos como concepciones que justificaban los hechos y los actos discriminatorios. Siguiente, por favor. Marlio. Perfecto, listo. Entonces, estas concepciones se trabajaron a través de preguntas, como mencionaba nuestro compañero, para abordar el tema de modelos atómicos en la ciencia. Bien, entonces la primera pregunta iba enfocada hacia una temática que reciente y era en el orden de la eugenesia que practicó pues el expresidente Alberto Fujimori, un expresidente de Perú, en donde mandó a esterilizar a mujeres campesinas e indígenas con la finalidad, decía él, de reducir el índice de pobreza de ese territorio. ¿Qué sucede? Que actualmente el expresidente Alberto Fujimori está condenado por delitos de lesa humanidad y violación hacia los derechos humanos. Entonces, nosotros, ¿con qué finalidad teníamos esta pregunta? Esta pregunta era para saber si el estudiante sabía y reconocía que era la discriminación. Pues los autores decían que una persona entienda que es un proceso discriminativo es muy difícil porque la discriminación aborda tantas temáticas y aborda tantos conceptos que no se puede caracterizar en uno solo. Así que siguiente, Marlo. Entonces nosotros empezamos a encontrar concepciones de los estudiantes, por ejemplo, que, bueno, en un total del 90% de los estudiantes estaban a favor de la medida que tomó Alberto Fujimori. Entonces ya nosotros nos vamos haciendo la idea de qué es lo que está pasando con nuestro territorio. Tenemos concepciones, por ejemplo, la del estudiante número 26, en donde da un argumento a favor, un argumento de clase sexista y clasista, en donde esto mencionaba pues que las mujeres con menos dinero se tenían que hacer esterilizar. Tenemos concepciones de los estudiantes, por ejemplo, el estudiante número 34, el cual justifica los medios con la finalidad de sacar a la población de la pobreza. O tenemos concepciones como la del estudiante 53, que va en contra. Y lo mejor de eso es que utiliza conceptos científicos, pues no sabemos si es válido o inválido, pero él argumenta que la esterilización puede provocar problemas para la salud de las personas.
Siguiente pregunta. Ve, siguiente diapositiva. Entonces, bien, con la segunda pregunta nosotros quisimos abordar si el estudiante reconocía o no la funcionalidad de los elementos de la tabla periódica y cómo estos de una u otra forma vendrían a determinar las razas de dos comunidades, las comunidades negras del Pacífico y las comunidades de la región de Bogotá. Siguiente, Marlo. Entonces nosotros empezamos a encontrar respuestas como la del estudiante número 8, en donde dentro de su incoherencia empezaba a determinar ciertas concepciones de orden científico, pero estas concepciones de orden científico justificaban la discriminación. O concepciones como las del estudiante 60, como la del estudiante 43 y 35, en donde daban argumentos científicos del por qué eran las diferencias de los rasgos, pero nunca lo asociaban a que eso tenía que ver, por ejemplo, con los elementos químicos. Y la del estudiante número 18, que su argumento fue subjetivo, en donde decía que ya que al fin y al cabo todos somos seres humanos, que eso es lo que nos hace que seamos iguales por el simple hecho de ser humanos. Bien, siguiente, Marlon. Con la tercera pregunta nosotros buscábamos a que ellos pues se cuestionaran acerca de la discriminación hacia un cierto tipo de población que fueron las comunidades étnicas y cómo esto lo iba a determinar dependiendo de un hecho que nosotros le habíamos contado en relación con el átomo, que el átomo pues al ser invisible, ¿cómo era posible que los científicos pudieran determinar sus formas, pudieran determinar sus propiedades y pudieran determinar sus características? Sucederá lo mismo con las comunidades étnicas, en donde nosotros no vemos lo que están pasando con ellas, a pesar de que ellas se encuentran ahí, era como una especie de analogía. Así que sus respuestas fueron las siguientes. Bueno, algunas, ¿no? Fue sorprendente que en la respuesta del estudiante 10, él relacionara a las comunidades étnicas con habitantes de la calle. Pues mencionó, sí, cuando rechazamos, ignoramos a personas solo por el ser indigentes. Es un ejemplo raro, él argumenta. Pero es claro que algunos grupos étnicos sufren discriminación horrible. A pesar de que está y reconoce que esos grupos étnicos sufren discriminación, él mismo los discrimina, pues llevándolo en términos peyorativos a personas indigentes. Tenemos también respuesta del estudiante número 41, en donde a pesar de que él está a favor de que sí existe una discriminación hacia las comunidades étnicas, ratifica que existe una supremacía blanca y es más, tilda a las personas étnicas o a las minorías como seres exóticos. Bien, Marlio, cuarta pregunta. Ya la cuarta pregunta fue una problematización a ver si ellos aprobaban o no el hecho de discriminar. Y pusimos un caso de un asambleario, de un diputado antioqueño, el cual argumentó que la plata que uno le mete al chocó es como meterle perfume a un bollo. Entonces nosotros le decíamos que, bueno, ¿cuál era su argumento frente a esta respuesta que dio el diputado y cómo eso lo puede asociar con su clase de química? Así que sus respuestas fueron las siguientes. Entonces nosotros vemos que los estudiantes lo asociaron con el tema de los átomos. Fue analogías muy bonitas. Por ejemplo, decía, para mí no es correcto lo que dijo el diputado, pues, puesto que sería como decir que los números de electrones o protones de un átomo no significa nada. Todo depende de cómo se realice esa transferencia que influye en el resultado y si es beneficioso o no. Por eso, para mí, se puede decir que dicha opinión es errónea. Es decir, aquí el estudiante estaba dando un mensaje de unidad, estaba dando un mensaje de que todos debemos convivir en un mismo sentido y que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra posición en la sociedad, y de esta forma nos hace un mensaje hacia que debemos que contribuir en sociedad. Así que conforme a las cantidades de concepciones nosotros hemos concluido lo siguiente. Entonces nosotros hemos concluido que pues más allá de nosotros determinar si son concepciones válidas o no, más allá de determinar si los estudiantes su posición es errónea o si estamos nosotros a favor o nosotros tomar un juicio de valor sobre esto, nosotros queremos que estas concepciones vayan a contribuir al diseño de nuevas propuestas didácticas que evoquen un significado más social a ciertas partes de la ciencia y en específico
a la química, que la química se vuelva una ciencia crítica, que la química contribuya al debate dentro del aula, que de verdad desde las clases de química nosotros empecemos a contribuir a la sociedad y que esas clases tengan un impacto social, que vayan a transformar la realidad del estudiante y que de las ciencias naturales se luche contra uno de los problemas que están azotando Colombia y lo han llevado a los 50 años de guerra, que es el tema de la discriminación, que es el tema de no entender la diversidad cultural. Así que esto es todo por hoy en nuestra investigación. Muchas gracias.